Puesto número 5. Un vehículo solar fabricado por estudiantes de ingeniería australiano superó el récord de 73 kilómetros por hora, que estuvo vigente por 26 años. La histórica marca establecida en julio pasado por el equipo de vehículos solares de carrera Sunsuit fue incluida en los registros de la Federación Internacional del Automóvil FIA. Y es que este autito, que parece pequeño pero es bien rápido, fue hasta 106 kilómetros por hora en 500 kilómetros de recorrido. Lo mejor es que solo necesita del sol para moverse. Genial, ¿no? Puesto número 4. Una mujer en México sorprendió a todos al mostrar su historia. Y es que la increíble mujer vive desde hace 40 años con más de 160 gatos en su casa. El problema es que ahora la amante de los animales padece un cáncer terminal y busca desesperadamente un lugar donde dejar a sus gatos. Lo cierto es que son tantos que nadie quiere adoptarlos a todos. Lástima que Francesca Crosa no vive en México, ¿no? Puesto número 3. Y si pensaban que los tiburones solo viven en medio del océano, estaban equivocados. En Estados Unidos, decenas de tiburones aparecieron repentinamente en la playa para darse un enorme banquete asustando a los bañistas. La filmación realizada en Carolina del Norte muestra cómo los depredadores más letales del océano atacaron un banco de peces, mientras las gaviotas se alimentan de las sobras. Aunque parezca inédito, la playa de Cape Locoup emitió un comunicado diciendo que a pesar del video, este es uno de los mejores lugares del mundo para nadar. ¿Será cierto? Puesto número 2. La polémica se instaló en París, donde derribaron una escultura inflable porque supuestamente parece un consolador en forma de pene. La obra del artista Paul McCarthy en realidad se había inspirado en un árbol de Navidad y no en un juguete para adultos, pero qué mal pensados. El ofendido artista dijo que no le importa lo que diga la gente y que volverá a instalar su polémica obra pese a la resistencia de los vecinos. Hay que ver si ahora se atreven a derribarla de nuevo. Puesto número 1. El video viral de la semana involucra a un joven que se creía Lady Gaga. Estos dos periodistas estaban en vivo comentando sobre una noticia para el noticiero central en Estados Unidos. Pero lo que no sabían era que detrás suyo Lady Gaga era encarnada por el joven Brendan Jordan. El video se hizo viral en YouTube con más de 2 millones de reproducciones. El extraño bailarín dijo que es fan del artista pop, pero que su intención no era llamar la atención de todos, pese a que eso fue lo que hizo.